Como ustedes saben, Vox es un partido español. Unos opinan que es de ultraderecha y otros opinan que es conservador. Y el líder, como saben todos, es Santiago Abascal, ¿sí? Según dicen sus militantes, la causa por la que fue fundada en 2003 este partido fue en defensa de España, de la familia, de la vida, reducir el tamaño del Estado, garantizar la representación parlamentaria, pero tras las elecciones de abril de 2019 se convirtió en la tercera fuerza política en el nuevo Congreso de los Diputados español, ¿sí? Su dirigente Santiago Abascal es licenciado en Sociología por la Universidad de Deusto. Pero sobre la formación de este partido nos va a dar una sorpresa nuestro amigo Jorge Arega en unos minutos más adelante. Van a ver por qué realmente se formó el partido. Nadie lo sabe, pero nos lo va a decir Jorge Arega. ¿Sí? Bueno, desde su fundación, Vox se ha visto envuelto en varias polémicas, como su iniciativa para la supresión de las comunidades autónomas y la centralización del Estado. Otra más fue su propuesta para deportar a los inmigrantes irregulares e impedirles de por vida que puedan volver a entrar en el territorio español, así como deportar a los que cometen delitos, ¿no? También planteó la derogación del Pacto de Estado sobre Violencia de Género, en lo que propuso que en vez de hablar de violencia hacia la mujer, se hable de violencia intrafamiliar, ¿sí? Y ahora quiero decir algo, en breve qué es lo que sucedió con senadores del PAN. Según Infobae, luego de una reunión con los panistas, Vox destacó el encuentro en su cuenta de Twitter, en donde escribió: el Foro Madrid sigue sumando apoyos en México, por lo que los legisladores mexicanos de Acción Nacional se adhieren a esta iniciativa para frenar el avance del canarcocomunismo en las naciones de la Iberoesfera. Como hemos escuchado, los senadores se unieron a Vox no precisamente para estar de acuerdo con este partido, no fue eso su cometido. Su verdadero cometido fue firmar la Carta de Madrid, ¿sí? Con el fin de frenar el comunismo y al narco. Esta carta ya le han firmado personajes de diferentes países como por ejemplo Perú, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, El Salvador, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, Paraguay, Suecia, Costa Rica, Cuba y más países, ¿sí? En el caso de México, pues fueron los de Acción Nacional. De acuerdo a este escrito, la Iberoesfera está integrada por más de 700 millones de personas que cuentan con un gran potencial económico y geopolítico. Sin embargo, aseguran que una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países. Algunas de las afirmaciones establecen que el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas, entre otras. Ahora, que ya sabemos de qué se trata la Carta de Madrid, bueno, quiero decir algo. Es en donde se lee en una parte que una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico, como ya les dije, ¿no? Y todos ellos bajo el paraguas del régimen cubano e iniciativas como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica. Bueno, esta carta de Madrid la van a encontrar en el link fundaciondisenso.org diagonal carta de Madrid diagonal. ¿Y qué dice nuestro gobierno sobre los senadores del PAN? Pues el grupo parlamentario del PAN que recibió a los españoles señaló que este documento es un mensaje muy importante para el presidente y sus radicales, ya que en México nunca se va a aceptar el comunismo, ¿sí? Y eso lo advirtió Julen Rementería del Puerto, quien encabezó la signatura de esta carta, ¿sí? Sorpresivamente, los insultos y los comentarios en contra no se quedaron únicamente del lado de Morena, ¿eh? Algunos legisladores del PAN, como Xochitl Gálvez y Gustavo Madero, están en contra, ¿no?
Y como es de esperarse, nuestro presidente condenó la reunión que sostuvieron varios miembros del Partido Acción Nacional con la comitiva del Partido Vox de España, al asegurar que los panistas simularon ser demócratas, pero son realmente ultraconservadores, racistas, según dijo él en una mañanera. Y por supuesto no faltaron comentarios de otros militantes de Morena. Bueno, entonces ya sabemos qué es Vox, qué es la Carta de Madrid, y ahora con nosotros nos toca reflexionar y comentar sobre este tema con nuestros invitados, y se los voy a presentar. Tenemos a nuestra gran amiga Kenia Gascón, talentosa actriz y escritora. Hola, Adelante, Kenia, Isa. si gustas. Muchas Qué gracias por gusto que me estar. hayas invitado. De nada. Gracias. Tenemos también a Juan Shane, entrañable amigo y conductor del programa Juntos pero no revueltos. ¿Qué tal, Juan? Gracias, querida Isa, por la invitación. Un gusto volver a estar con Kenia, con el doctor Jesús Corona, como siempre un placer. Y por primera vez un gusto estar con Jorge Arriaga aquí. Gracias por la invitación. Un placer. Gracias. Mi queridísimo amigo, el doctor Jesús Corona Osornio, conductor del programa El Acento. ¿Qué tal, Jesús? Mi queridísima y entrañable Isa, Kenia, Juan, Jorge, gracias, compañeros contertulios. Gracias, Isa, por la invitación, de verdad. Gracias a ti. Y nos vamos a quedar ahorita con la explicación de otro gran amigo que es Jorge Arriaga, colaborador editorial de medios como el New York Times, y nos va a decir realmente lo que no sabemos, que es por qué se creó Vox. Danos esa sorpresa, Jorge, porque muchos no sabemos. Hola, primero que nada agradecerles, es para mí un honor estar aquí compartiendo este debate, esta plática con Kenia, con Jesús, con Juan y obviamente contigo, Isa. Y pues bueno, a mí me gustaría poner un poquito el antecedente, de dónde viene, por qué se creó todo este tema. Hemos hablado mucho, se ha hablado mucho de lo que es Vox, es una palabra que ahora está de moda, pero no se puede entender qué es Vox si no nos vamos a un antecedente de algo que surgió en México y va a parecer a lo mejor increíble, pero la gran influencia que hoy tiene Vox es un movimiento que yo te voy a platicar un poco que fue del Yunque, cuya ideología fue adoptada totalmente por ellos y por eso, y que además también el Yunque tiene una gran presencia y una gran influencia en España, y Vox retomó esos ideales y hoy en día los está poniendo con la intención de tomar el poder e implantar esa agenda que va claramente contra todo lo que son los gobiernos totalitarios o comunistas. Tengo que empezar diciendo que este movimiento es un movimiento multinacional ideológico que fue nacido en México, de México para el mundo. Y brevemente les comento, en 1930, justo después de que había terminado la Guerra Cristera, que fue de 1926 a 1930, surge un grupo que muchos de ustedes conocerán, incluso había hasta un equipo de fútbol que llevaba ese nombre, en Guadalajara, en Jalisco, que fue los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Este grupo estaba integrado por mexicanos que tenían como objetivo el pelear porque se mantuvieran vigentes todo lo que son los principios y los valores de la fe católica. Entonces, habiendo pasado por la Guerra Cristera, ese era el objetivo por el que se creó este grupo. Y empezó a reclutar mucha gente. Y en 1953, justo después, o unos años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, y que también estábamos en plena Guerra Fría y donde se veía el crecimiento exponencial que estaba teniendo la antigua Unión Soviética, es que se hace una ramificación de los tecos que se llama el Yunque, o conocido como la Organización Nacional del Yunque. En esta tenía tres objetivos, que era, ellos hablaban de defender, que había la necesidad de defender un movimiento, una conspiración mundial que era judío-masónica comunista, en donde decían que obviamente los comunistas querían implantar ese régimen como un régimen único, dominante en el mundo, que además aquí hago una breve pausa, pero me llama mucho la atención cómo desde el principio esta misma gente del Yunque hablaba y decía narcocomunistas. Siempre relacionaba la palabra y la actividad del narcotráfico con estos gobiernos comunistas, y creo que hoy tenemos bastantes elementos en el gobierno actual para saber que alguna razón tiene esa unión que se hace.
Los masones, porque obviamente representaban realmente un riesgo o un ataque para lo que era la fe, los valores de la Iglesia Católica, y los judíos, porque basados en los principios de los sabios de Sion, también este grupo pensaba que era una amenaza y que podían establecer un nuevo orden mundial. Básicamente entonces surge el Yunque, que buscaba defender e imponer los valores católicos. Dos objetivos tenía primordiales. Uno, tomar el poder, no solamente ya en la parte de asesorar o ir con la gente para el tema espiritual, sino tomar el poder e implementar un régimen teocrático, evangelizar todas las instituciones que había. Y la segunda era imponer la agenda de la Iglesia Católica en todos los sectores del país. Los miembros que formaban parte del Yunque se consideraban como elegidos y ellos estaban comprometidos a llevar a cabo una cruzada ideológica, e incluso en muchos lugares se les llegó a conocer, o ellos se autonombraban como el Ejército de Dios, que era una combinación entre monjes y con una disciplina militar muy férrea. El Yunque tenía reglas. Uno era absoluta secrecía. Todos los miembros de este movimiento no podían, e incluso juraban por Dios, no revelar información de que formaban parte de este grupo y qué buscaba este grupo. La segunda es que los miembros aceptaban que lo más importante tenía que ser esa misma organización, el Yunque. Nada de familia, nada. Lo más importante era la organización. Y tercero, una disciplina férrea de obedecer y seguir adelante contra todo y contra todos. Incluso ellos acuñaron una frase que hasta el día de hoy sigue viva, que dice: el que obedece no se equivoca. Este grupo buscaba y empezó, cosa extraña, en el PRI, y cuando vieron que el PAN empezaba a ganar posiciones en el poder, empezaron a infiltrar personas en el PAN, y hubo dos momentos que son claves para que este movimiento se posicionara en México y que además empezara también a penetrarse en todo lo que es América Latina, en España, Estados Unidos, Francia, en muchos lugares. Realmente un movimiento, como les dije, nacido en México, pero que se volvió rápidamente de efectos mundiales. Y esos dos momentos son el gobierno de Carlos Medina Plasencia, cuando fue gobernador de Guanajuato, en donde muchas personas de este grupo, el Yunque, tomaron posiciones políticas, y el momento estelar de este grupo fue cuando ganó en el 2000 Vicente Fox. Incluso, si ustedes ven, hubo un movimiento y un simbolismo muy importante con la toma de protesta de Fox, que él tomó protesta agarrado de un crucifijo. Esto era una señal para decir que esta parte, esta ideología del grupo El Yunque, había llegado ahora sí al poder y se iba a implementar en todos los sectores de la política en México. Y finalmente, un punto que quiero poner en esta introducción, porque podemos ahondar en lo que ustedes me digan, lo que consideran importante, es cuál es la relación que hubo ahora. ¿Por qué Vox y el PAN están en este momento juntos? ¿Cómo se hizo esa invitación? Y aquí aparece un nombre clave, que ahorita voy a explicar por qué, porque si les digo el puro nombre, muchos de ustedes no lo identificarán, que es el señor Ramón Muñoz Gutiérrez. Él es uno de los principales miembros de este grupo, el Yunque, que además penetró en el gobierno de Fox y fue jefe de oficina de innovación del gobierno de Fox. Él tenía toda la agenda de este Yunque y él estaba encargado de implementar esta cruzada ideológica, como ellos la llamaban. Y Ramón Muñoz Gutiérrez, el día de hoy, es el asesor de más confianza de Marco Cortés en el PAN, y en el cual Marco Cortés ha descargado la planeación, la estrategia para cómo se debe de comportar o hacia dónde va el PAN de aquí en adelante. Ese nombre es el que enlaza a Vox y al PAN. Entonces yo creo que para entender qué es lo que está pasando y abrir esto al debate, si no entendemos este antecedente de este grupo que era totalmente antimasónico y anticomunista, no podemos entender por qué se está dando esto y por qué ha causado tanto ruido. Además de que antes de este gobierno que a todo el mundo descalifica, como hoy, si quieres descalificar a alguien, le llamas fifí, neoliberal, conservador, aspiracionista, clase mediero. En los gobiernos anteriores, cuando querías descalificar a alguien, le decías, tú eres del Yunque. Este es un tema y es importante este antecedente para poder entender dónde está esa unión del PAN, de Vox, y por qué Andrés Manuel López Obrador
ataca y considera realmente enemigo a esta organización de ultraderecha católica y ultraconservadora. Hasta aquí quisiera dejar este resumen para no aburrirlos con tanta información, pero para mí es importante ponerlo sobre la mesa. Muchas gracias, Jorge. Ay, perdón, Kenia, adelante. No te preocupes, yo quería comentar pues que la verdad yo no conocía que este escenario fuera tan grave. Yo realmente sí, ignorando, yo pues la información que tengo es nada más que mi hermano vive en Francia y pues más o menos sé que se ha dado un extremismo en toda Europa, en que se ha dado o fascismo o comunismo y hay pocas opciones para votar por gente de centro. Eso está pasando en Europa, por lo menos en Francia. En este momento hay el peligro de que o eliges un fascista o eliges un comunista y por eso fue la razón de que de repente, por ejemplo, crearon a Macron, una persona que nadie conocía, que no era nadie popular, pero que fue lo que encontraron para salvar la situación y que no se votara ni por Marine Le Pen, que representaba el fascismo, o por Mélenchon, que representaba el comunismo. Y parece ser que ahora, me estaba contando mi hermano, pues hasta Macron se quiere reelegir. Y yo hasta le dije, pues da de brincos, porque la situación, yo creo que ninguno, así tal cual lo acaba de contar Jorge, fíjate que yo no pensaba que este grupo de Vox fuera tan radical. Pero, por ejemplo, yo, una persona que más bien me considero liberal, que soy atea, que soy pro-gay, pues sí me parecería muy mal que llegara un gobierno que me quiera obligar a ser católica cuando no lo soy, cuando en México pues somos plurales y hay una cantidad pues muy variada de religiones. ¿Y por qué va a llegar un partido que nos va a obligar a tener una religión que no tenemos? A mí eso me parece gravísimo. No sé, ¿tú qué opines, Juan? ¿Juan? Mira, yo estoy escuchando las opiniones de cada quien y francamente, indistintamente la raíz de donde venga este partido y más allá de las inclinaciones políticas y religiosas o la mezcla que estas tengan, viéndolo desde un punto de vista estrictamente mercadológico, y esto lo digo porque por lo que acaba de pasar, si nosotros fuéramos de la derecha o fuéramos del PAN y estuviéramos aquí sentados tratando de diseñar una estrategia para contrarrestar lo que le está pasando en este momento a México, yo definitivamente, dentro de esa estrategia, indistintamente las cartas de Madrid que yo firme o los documentos que firme o las alianzas que tenga, no sería algo que yo abanderaría. Es decir, la estrategia que se quede dentro de tu partido puertas adentro y no la banderas. ¿Por qué? Porque tienes del otro lado, en la contraparte, tienes un gobierno y un presidente que si algo maneja bien es el punto de vista mediático. Eso lo hemos hablado inclusive, lo hemos hablado aquí con Isabel, lo hemos hablado inclusive en entrevistas con el doctor Corona, el lenguaje no verbal que tiene el gobierno. Si lo vemos como, voy a ponerlo en un estricto plan mercadológico, en un sentido de vista mercadológico, el branding. Yo te diría que en este momento el branding Vox en México está quemado. Aunque quisiera uno reivindicar o quisiera uno tal vez, y yo creo que el punto y el motivo de la discusión y de todo este descontento, yo creo que no es en sí lo que está pasando con Vox. A lo mejor Vox puede estar atravesando por cambios y se puede estar transformando, pero tienes del otro lado a un presidente que prácticamente le pones el balón para que tire un penalti y él tiene de dónde, le estás dando carnita y le estás dando material para que haga lo que mejor hace, que es lavar cocos y convertirlo como parte de la narrativa de su discurso mañanero, en donde la gente que le cree a él, hay que recordar que es importante que la gente que le cree a la narrativa presidencial no es gente que se va a poner a analizar ni quién es Vox, ni las aristas que tiene Vox, ni lo bueno ni lo malo, ni se está transformando. El problema aquí es que tienes del otro lado a un oponente que tiene un discurso político tan potente y tan efectivo que se queda en la psique de la gente, que la gente va a creer eso inmediatamente. Es un partido de ultraderecha, es un partido del yunque, y a toda esa gente que es mayoría le asusta el término yunque y le asusta el término ultraderecha, porque inmediatamente lo relacionan con fascismo.
aun cuando lo que tengamos en este momento en el gobierno de México sea más fascista que otra cosa. No sé si me explico. Entonces yo creo que la narrativa aquí, el punto medular de esto, es que si queríamos firmar una Carta de Madrid, que en sí el documento es un documento que me parece que tiene los objetivos claros, que se trata de combatir el comunismo, que me parece perfecto, yo creo que no es el tema. Tal vez es como si tú de pronto te dijeran, oye, Jorge, o sabes qué, Jesús, o saben qué, Isa y Kenia, los voy a invitar a un business muy bueno, un super negocio, vamos a entrarle al negocio de los dulces, pero de los dulces bañados de chocolate. Entonces vamos a hacer una mezcla de dulces y vamos a hacer, y a lo mejor es un super negociazo, pero a lo mejor yo soy un mal socio. Entonces estás entrando al mejor negocio con el socio equivocado. No sé si me explico. Y entonces, aun cuando fuera buena la intención en este caso de Vox, yo pienso que la estrategia fue equivocada. Y yo, esto es algo que yo hablé personalmente y directamente con el senador Rementería y sí, ellos están conscientes que la estrategia fue equivocada. No es en sí lo que firmaron, no es en sí la forma. Aquí en política ustedes saben que a veces las formas son fondo. Entonces, lo que no se entiende es por qué lo hicieron, por qué llevarlo al Senado, por qué hacerlo en el Senado, por qué hacerlo público, por qué después salir y pedir disculpas. Si sales después y pides disculpas, es porque aceptaste entonces que fue un error. Entonces, no hay una estrategia, hay una estrategia mal diseñada que lo que está reflejando en el PAN es una falta total de control que viene desde Marco Cortés, desde la cabeza, hasta senadores que firmaron algo que ni siquiera sabían lo que era. Es decir, ellos firman, pero no saben ni quién es Vox. Entonces firman una Carta de Madrid. ¿Cómo se les manejó a esos senadores el discurso, pregunto yo, internamente, para que se acercaran todos y firmaran? Y luego algunos de ellos tuvieran que salir a pedir disculpas. Lo que yo encuentro que está mal es la estrategia que utilizaron para esto. Encuentro bien la forma, encuentro bien el fondo, que es combatir, perdón, no la forma, sino el fondo, que es combatir el comunismo, todo lo que se tiene que combatir, crear esas estrategias. Pero hay veces que no las tienes que hacer públicas. Y Jorge mencionaba, por ejemplo, este punto al principio. Efectivamente, estas personas de las que Jorge habla y Vox mismo intervienen mucho en la campaña de Fox. Pero ojo, ellos estuvieron por detrás. Ellos no estuvieron por enfrente ni se anunciaron. La gente, yo recuerdo que lo hablaba, la gente lo mencionaba, decía, no, pero es que ahí atrás están los del Yunque. Sí, pero todo eran teorías. No se manejaba en la luz pública, ni se lo ponías, ahora sí que no le ponías el balón a tu oposición para que tu oposición te señalara y te dijera, miren, a estos los apoyan los fascistas, los mismos que hicieron esto allá y lo van a hacer acá. Entonces, eso creo, ahí encuentro que es donde estuvo el terrible error, y tan así, tan error y tan grave fue que, por ejemplo, lo que yo encuentro que fue una tremenda bomba que soltó el senador Rementería en torno a todo este escándalo de los médicos cubanos, pudo haber tenido inclusive todavía un efecto mayor, pudo haber sido todavía más contundente si no hubieran tenido que cargar a cuestas con lo de Vox. Porque aun cuando él sacó esta investigación después y mencionó y dijo, bueno, es que esto ya era algo que veníamos investigando desde hace meses atrás y qué sé yo, pues lamentablemente se vio como el recurso que tuvieron que sacar luego para tratar de medio emparejar las cosas. Entonces ya no tuvo eso que pudo haber tenido un golpe mucho mayor al gobierno de López Obrador, ya no tuvo esa contundencia que se esperaba. Entonces, esa es por lo pronto mi opinión y es lo que yo podría comentar. Gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que el error fue en que no se supieron explicar muy bien, ¿sí? Pero lo que sí me queda claro es que muchos países están siendo muy afectados por el narcocomunismo, por los narcoestados, ¿sí? Por el Foro de Sao Paulo, y sí quieren parar eso, lo quieren frenar. Y realmente la Carta de Madrid es el instrumento con el cual lo quieren hacer, ¿sí? No que el PAN se quiera unir, ni quieran tener una alianza con Vox, ni que Vox tenga injerencia aquí en México, no. Es nada más que muchos países lo están haciendo para frenar eso que nos está azotando a todos, a la iberosfera
y a muchos países latinoamericanos. Ahora, ¿cómo una Este- carta puede frenar el comunismo? ¿Tienen No, una no, estrategia no. clara de qué van a hacer Sí. para frenar el comunismo? A mí eso no me ha quedado claro. Qué padre que yo firme una carta de intención, pero eso no frena el comunismo. Yo no veo en ningún momento que se esté frenando el comunismo. No, sí, no. Es una labor a largo periodo, Kenia. Pero me gustaría saber la opinión de Jesús Corona, sí, sobre Vox. Adelante, Jesús, por favor. Jesús, prende tu micrófono. Jesús, a ver. ¿Ya? Ya, adelante, Ahí está. Jesús. Después de escuchar todo lo que se ha dicho en esta tertulia tan amena, no voy a poder dormir. Como psicoanalista lacaniano estoy aterrado. Es decir, vamos a sustituir un protofascismo izquierdoso por un puto protofascismo derechoso. Es decir, vamos a quitar a los Chávez para poner a los Abascal, para poner a un soberano sopenco como este señor Marco Cortés, que si además tiene como estratega a Ramón Muñoz, pues que se dé por muerto ya políticamente Marco Cortés, porque Ramón Muñoz hundió políticamente a Vicente Fox. Quienes le quieran aplaudir al señor Ramón Muñoz como estratega político, pues no conocen de política. Muy buena la investigación de mi querido Jorge Arriaga. Es cierto, Vox no es un movimiento que surge en España como los hongos después de la lluvia en el bosque. No, tiene ramificaciones con el yunque mexicano que está en Ecuador, en Chile, en Argentina. Nada más les quiero decir algo. El yunque apoyó a Pinochet. El yunque chileno, el yunque mexicano, el yunque ecuatoriano, el yunque argentino. Como el yunque apoyó a Videla en Argentina. Vox no tiene nada de bueno. La bendita Carta de Madrid que he leído 270,000 veces no me provoca más que risa. Es un cúmulo de buenas intenciones y no va para más. Exacto. Y lo único que hace es guerrear políticamente para decir, quítate tú para que me ponga yo. Es decir, vamos a cambiar con una novia muy hermosa que es América Latina, le vamos a quitar el monstruo de la izquierda como novio para colocar a un monstruo más presentable, relamidito, que es la derecha. No, yo creo que aquí el error de Julen Rementería no fue error. Yo creo que en el PAN están viviendo momentos muy difíciles al interior, están divididos, que es lo que sabe hacer Ramón Muñoz. Y ojalá lo tuviera yo de frente para decírselo en su jeta, como se lo dije cuando estuvo con Vicente Fox. No, no, debemos, yo creo, es mi opinión, respeto las opiniones que se viertan, pero yo creo que debemos estar espantados, porque Vox no vino nada más porque sí, no vino porque se les ocurrió. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo mi amigo queridísimo Juan Shein, y él sabe lo que me apasiona el tema de la política. Hay un nombre que aquí no lo pronuncian porque vamos a necesitar muchas horas para que yo me desahogue. No digan López Obrador, por favor. Pero realmente, cuando hablamos, cuando hacemos un resumen de lo que ha sido la izquierda en el mundo, pero sobre todo en el continente nuestro, en América Latina, coño, ha sido un desastre, dictaduras, hambre, muertes, irrespeto a los derechos humanos, ligas con el narco, pero que no sean hipócritas los del yunque. Ellos también han tenido ligas con el narco y ellos también, estos hijos del Sagrado Corazón de Jesús, como se dicen muchos yunquistas, también se han acercado a criminales. Ya lo decía yo, Videla, Pinochet y qué sé yo. Rosner. Entonces debemos tener mucho cuidado porque puede ser que suene entusiasmante la Carta de Madrid, pero yo no encontré
no encontré una sola línea que diga cómo se van a tomar de la mano países tan disímbolos, tan peleados como México, Argentina, como México y Brasil. Yo dejo esta reflexión. Muy manida el ejemplo, muy manido y muy utilizado. No se puede mezclar el agua y el aceite. Y Vox puede ser aceite o puede ser agua. La derecha puede ser aceite o puede ser agua. Y el PAN puede ser aceite o puede ser agua. Y la derecha puede ser aceite y puede ser agua. Reflexionar. Yo invito a la reflexión. ¿Necesitamos un nuevo modelo político en América? ¿Necesitamos un nuevo modelo político en México? Pues yo creo que de hecho, mucha de la culpa de que haya podido entrar López Obrador al poder, pues tuvo la culpa el PAN por su división interna, porque de hecho, desde que se fundó ese partido, han venido peleando los que son radicalmente religiosos con los que no lo son. Hay como muchos grupitos dentro de ese poder. Yo personalmente desconocía que Fox estuviera ligado al Yunque. Mucho se habló de Felipe Calderón, el cual, por cierto, pues por lo menos fue discreto, porque yo creo que Felipe sí gobernó para todos. Al menos yo así lo sentí como ciudadana, nunca sentí que me fuera a obligar a tener X religión o que fuera extremadamente conservador, ¿no? Es mi opinión personal. Pero sí creo que Felipe cometió un error garrafal al que por afán de querer lanzar a su esposa Margarita a la presidencia haya dividido al PAN. Y error garrafal que cuando Margarita no dio el ancho, en vez de invitar a votar por Anaya, invitó a votar por mí, porque también lo consideraban panista y eso fue un error garrafal. Ahora, yo creo que pues los demócratas también tenemos esta ilusión de creer que los ciudadanos realmente elegimos pues al gobernante y que más bien todo está planeado, no que hagan fraude, pero que todo está planeado con mucho dinero, digamos, mercadotécnico, en donde ellos ya tienen de antemano elegido quién va a quedar. Yo no sé qué opinen ustedes al respecto. Pues yo veo que no hay oposición aún. No veo que le hagan la batalla como se debe en el Congreso, pero bueno, vamos a esperar qué sucede. Y yo me pongo a reflexionar en algo. ¿Por qué tantos países le están haciendo tanta laraca a la Carta de Madrid? ¿Por qué tantos firmaron? ¿Por qué como dice Jesús, por qué se juntó el agua con el aceite? Es tanto ese flagelo sobre un narcoestado que a todos nos está dañando tanto, porque aquí en México nos están dañando mucho. Y sí, como dice mi querida Kenia, ¿cómo piensan detenerlo? ¿Con qué fin firmarla? ¿Para qué tanto ruido? O sea, ¿qué es lo que encierra realmente todo lo que está haciendo Vox, esta carta, y por qué tantos países de la iberosfera se están prestando? ¿Tú qué opinas, Juan? Yo me gustaría ceder mi lugar a Jorge, si no te molesta, Isa, porque Sí, creo que en la ronda, como vamos, me gustaría escuchar a Jorge primero. claro que sí. Adelante, Jorge, perdón, adelante. Prende tu micrófono, Jorge. Ya, ahora sí, ya, una disculpa. Muchas gracias, Juan, por cederme la palabra. Aquí quería hacer dos comentarios muy importantes. El primero es, a Vicente Fox no se le considera parte del Yunque, pero en su gobierno, esta influencia que había dentro del PAN estableció o infiltró en lugares claves a gente del Yunque y por eso es que se empezó a dar este movimiento. Y es una cosa que me quedé reflexionando y que quería poner sobre la mesa después de escuchar las palabras de Jesús. Cualquier extremo es malo y estoy totalmente de acuerdo con lo que él comentó. Estamos con un partido que está totalmente a la izquierda o que se dice, aunque no lo es, y Vox que está totalmente a la derecha sin aceptar que en medio haya nada. Pero es increíble que hay dos cosas que tienen en común la extrema izquierda, si ahorita suponiendo sin conceder que este gobierno es de extrema izquierda, y la extrema derecha. Y es muy grave esto. Hay dos coincidencias que tienen los dos. Increíble. Uno, los dos manejan como punta de lanza de sus estrategias
utilizar a los pobres, el decir que los van a ayudar, que los van a sacar de la pobreza, y los pobres y los pobres. Y la segunda, que es la más triste de todas, es la manipulación de la fe. Los dos lugares, los dos extremos manejan ese tema, que de verdad es muy delicado, porque además, como lo comentamos en otro programa, la fe aquí en México es lo que mantiene unido este país con tantos problemas. Entonces, esa es la coincidencia que yo veo, y qué triste que por poder político pasen y da más de palabra que primero los pobres, primero, pero ¿a dónde? Y segundo, que se utilizan cualquier simbolismo importante para el mexicano que tiene que ver con la religión, con tal de conseguir sus oscuros intereses. Como ya lo platicamos, simplemente analicen de dónde viene el nombre del partido Morena. Y es simplemente porque hace la referencia para martillar a cada uno de los pobres de qué tiene que ver con la guadalupana, con la Virgen Morena. Aquí dejo mi comentario, que para mí es este tema de, siendo tan disímbolos, estando de los dos extremos, estas dos cosas los unen. Terrible. Gracias, Kenia. Tu opinión, por favor. Bueno, yo ya hablé mucho. Yo le cedo mi lugar a Juan. Hombre, Adelante, Juan. ahora todo el mundo se cede el lugar. Es que somos bien amables aquí todos. Es que son ultraderechos uno con otro, ¿eh? Ultraderechos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, fíjate que, bueno, yo escuchando un poco lo que mencionaba también el doctor Corona y Jorge, a ver, si nos remontamos a algunos siglos atrás y nos vamos a la época de la evangelización, y no quiero tocar fibras emocionales, sobre todo para la gente que es tremendamente católica, lo cual respeto, yo vengo de una familia católica. La evangelización, o la etapa de la evangelización, uno de los pilares es la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe. Claro. En la época de la evangelización, pues no se pensó en una virgencita, ¿verdad? De ojos azules, ¿no? Piel blanca, rubia. Se tenía que pensar en una virgencita que fuera morena, que los indígenas se identificaran plenamente con ella, y fue el pináculo de la evangelización, no solamente en México, porque trascendió a muchos otros países de América Latina. Si esto lo replicamos y hiciéramos una versión en el siglo XXI, yo lo primero que pensaría y diría, a la gente dile lo que quiere escuchar y muéstrale lo que quiere ver. Y esas dos cosas son por las que van a decir que sí. Entonces, lo que está pasando con este gobierno, y no es aquí que la responsabilidad, por ejemplo, la haya tenido el PAN o que la haya tenido la derecha. La responsabilidad del gobierno por el que estamos viviendo la tienen los últimos 70 años que hemos vivido en México. La tiene, yo me iría mucho más atrás, la tiene el cardenismo. O sea, el cardenismo vino y produjo en México el resultado que después se consumó en los años que siguieron, y que después se fue poco a poco radicalizando en ese nacionalismo. Acuérdense que el PRI, a ver, recordemos que el PRI tiene, por ejemplo, ese PRI después de la postrevolución, digamos, ese PRI postrevolución, tiene una ala tremendamente estatista, una corriente tremendamente estatista, que es de donde viene Andrés Manuel y bueno, y el mismo Bartlett, ¿no? Y viene una corriente de políticos que son esos neoliberales que empiezan con la época de Salinas, que empiezan prácticamente post la época de Miguel de la Madrid. Y si nos vamos un poquito a pensar cuando viene, por ejemplo, la derecha y sube al poder y empieza a contrarrestar ese discurso que no se definía muy bien. Siempre hemos tenido en México un discurso, siempre se ha manejado un doble discurso. Siempre hemos querido quedar bien con Dios y con el diablo, pero hubo un momento en el que México sí se empezó a definir y empezó a llevar una delantera en los últimos 20 años o 30 años. Empezó México a llevar una delantera tanto en el punto económico como en el punto político a nivel mundial. Y entonces esto nos empieza a llevar a ser la economía número 15 en el mundo. En algún momento fuimos la 9ª economía. Entonces,
viendo lo que está pasando y viendo la estrategia que en este momento el PAN, por ejemplo, o algunos miembros del PAN, porque no se puede decir que todo el PAN esté con la misma idea, sino que algunos miembros del PAN escogieron esta estrategia pensando que hay que combatir fuego con fuego. Y aquí me voy a lo que decía también Jesús y lo que mencionó Jorge. No puedes combatir extremos con extremos. Y si vas a tejer una estrategia para combatir a quien está en el poder, lo primero que tienes que hacer es desmitificar al que está en el poder, pero con realidades, con bases, no trayendo fuerzas políticas, porque eso es precisamente lo que alimenta el discurso de quien está en el poder en este momento, y de lo que ha sido muy efectivo para ellos meter a ese discurso. Para este poder que hoy México tiene, ha sido muy efectivo, muy retroalimentante meter a su narrativa este tipo de realidades, y prácticamente un desliz, un pequeño tropiezo que tiene la oposición, estos lo agarran, lo magnifican, lo publicitan, y puedes ver toda la red que tiene el gobierno, cómo se desplegó cuando sucede esta reunión con la gente de Vox, cómo basta ver simplemente los programas de los periodistas salameros, ¿no? Desde el Fisgón, el otro tarado del Serrano, los de La Octava, el imbécil este del Facundito Mayor, etcétera, etcétera. Todos estos dedicaron horas, ni siquiera minutos, horas, y dedicaron hasta programas, y también el Julio Astillero y el otro, y el Luengas, y bueno, programas, pero prácticamente haz de cuenta que lo que decían era de terror. Yo llegué a escuchar comentarios donde decían, es que ahora están trayendo al fascismo a combatir, porque ahora como la oposición, o como dicen ellos, los adversarios de López Obrador, le tienen miedo al humanismo. Ahora que hay un gobierno justo y ahora que hay un gobierno por primera vez que piensa en los pobres, ahora quieren volver a traer a los fascistas. Como ven que no pueden, quieren traer a los fascistas. Y aunque no sea cierto, en el discurso político y en la narrativa estúpida de este gobierno, eso es lo que lo mantiene. Eso ha sido lo más efectivo. Y aquí el PAN, querámoslo o no, indistintamente de lo que firmaron o no firmaron, o cualquiera que sea la intención, cometió un error garrafal. Cometieron un error garrafal en publicitarlo, en darlo a conocer. Ya olvidémonos de que si firmaron una carta o no la firmaron, podían tener reuniones puertas adentro, intercambiar opiniones, pero el publicitarlo queriendo, qué sé yo, no me cabe en la cabeza pensar qué querían hacer con agarrar e invitar a la prensa y publicar todo esto. ¿Qué querían? ¿Que el gobierno se pusiera a temblar? Yo no sé quién les dio esa estrategia. Yo no sé si fue la persona que menciona Jesús y Jorge, o el mismo Marco Cortés se le ocurrió dentro de sus ideas. No lo sé, pero la realidad es que fue un error garrafal. Y este tipo de cosas hacen que esas divisiones que de por sí podemos decir que son líneas, ya hay fragmentaciones entre de adentro de los mismos partidos, entre los miembros del PRI, con lo que estamos viendo de la reforma eléctrica, entre miembros del PAN con esto, que hubo un error garrafal que muchos criticaron y que le criticaron al otro grupo. Lo que menos necesitamos en este momento es la división de una oposición. Imagínense si entonces los partidos que están conformando esta alianza o esta oposición se empiezan a fragmentar de manera interna. Aquí va a haber un solo ganón, y el ganón es el que está en el poder. Totalmente de acuerdo. Yo creo ahí, Juan, en resumen de lo que dijiste, que estoy totalmente de acuerdo. Creo, en lo personal, que el mensaje fue bueno, pero se equivocaron el mensajero. Exacto, es correcto. Porque mira, si utilizas otro nombre que no sea Vox, vamos a suponer que nos olvidemos de Vox. Si yo fuera de Vox y con todo lo que traigo el bagaje de atrás, yo diría, pues se formó una alianza nueva que se va a llamar XOB, pues ya le cambias el discurso. Ya a lo mejor puedes decir, bueno, aquí se está formando un nuevo grupo con miembros de algunos partidos, de ideologías, pero cuando traes una bandera que tiene tanto equipaje pesado cargando atrás, te estás metiendo en terrenos muy peligrosos y le estás dando al adversario, a tu oponente, le estás dando las armas, la carnita para que te acabe. Perdón, doctor. Yo quisiera comentar un poco, tratando de responder la pregunta que hace mi entrañable amiga Isa, y quiero retomar algo de lo que ustedes acaban de mencionar, Juan, Jorge. Perdónenme si voy a hacer el prietito en el arroz, pero quiero retomar lo que dijo la señorita Gascón
En Europa, en este momento, ser de ultraderecha tiene cierto caché que en América no lo tiene, porque en América hemos romantizado a la puta izquierda. La izquierda ha quedado romantizada, sí, no. Era un orgullo salir a los medios a decir, voy a la isla de Cuba, voy a la zafra con mis hermanos. ¿Cuál zafra, hombre? Se iban a tragar alcohol a lo bestia y hacer mil cosas. Pablo Gómez y toda esa izquierda de pantomima que ha existido en México, que no han hecho más que explotar el 68 y quitarle lo trágico al 68 para volverle una comedia en la que los únicos beneficiarios han sido unos cuantos que tienen diputaciones hoy, pasado mañana otra vez, etcétera. No, miren, el grave problema es que tanto Julián Rementería como Marco Cortés, como todos los que estuvieron ahí con sus caritas de espantapájaros en la reunión con Vox, sabían a lo que se exponían. El error de ellos, el error más grave de ellos, como dice Juan Shein, fue que le dieron carnita a sus adversarios. Es decir, en lugar de entregarle a los buitres, ay, perdón, que ya no se debe usar esa palabra, ¿verdad? A los sopilotes, no, los buitres. No, los buitres sí se puede. Sí, ¿verdad? Lo otro Sí. no. La otra no. Entonces, en lugar de entregarles un costillar sin carne, le entregaron completa la res al gobierno. Una soberbia, majadera, estulta Claudia Sheinbaum, cuando le preguntan lo que acaba de denunciar el senador de la República, Julián Rementería. El de derecha, ese que trajo a los de Vox. Ya poco le faltó decir los que están resucitando a Hitler. Sí. Y a Vox no le falta mucho para eso. A Vox no le falta mucho para eso. Lo mismo que al Yunque. Yo he sido siempre muy respetuoso de las creencias religiosas de todo el mundo, pero siempre que las religiones se meten a gobernar, ahí están los musulmanes. Y el catolicismo no ha sido la excepción, con grandes matanzas. Claro. La Santa Inquisición. Así es. Bueno, los únicos que no, porque pues eso sí predican la paz, son los budistas. Y ya después un día hacemos un trabajo sobre el budismo, que es para morirse de la risa, el budismo zen que yo he practicado y que me ha permitido estar más o menos bien. Pero miren, les ofrezco una disculpa si ven que tengo atrás de mí un desastre. Están reparando la casa, mi casa, que es la casa de ustedes. Y no tuve otro más remedio que venirme a este cuarto donde están todos los trebejos. Apenas me acabo de percatar. Mira, hazle como yo, doctor. Yo por eso apago la luz, para que no se vea lo de atrás. No, y además yo con esta cara. Que no se vea mi desorden. Pero para darle respuesta a Isa, mira Isa, la Carta de Madrid es un compendio de buenas ideas. Así es. Es un compendio de buenas ideas que no tienen más que un solo propósito: hacer ruido. Porque si tú tratas de juntar más allá del yunque, haciendo un lado al yunque, a las derechas de América Latina, verás que es una cena de negros. No es como las izquierdas de América Latina que se unen, que verdaderamente se toman de la mano y empiezan a caminar juntos, se protegen entre ellos. Andrés Manuel acaba de mandar 100,000 vacunas a Belice, un pinche país piturrero. Les manda 100,000 vacunas. Seguramente que si este presidente absurdo que tenemos viajase a Belice, lo van a recibir con cañones y alabanzas y Oye, doctor, pero eso, ¿sabes qué? También es para no aparecer en los Pandora Papers, porque con eso de que Belice también tiene cuentas, allá también puedes abrir cuentas. No, pues claro. Yo lamento mucho que de todos mis amigos nadie apareció en los Panama Papers o en los ¿cómo se llaman? Pandora Papers. Pero me metí al buró de crédito y más de 5,000 amigos míos estamos ahí metidos. Pero bueno, quiero darte una respuesta muy, muy breve, ya en serio, querida Isa, y a tu audiencia. Y ojalá mis compañeros me pudieran rebatir. Miren, esta carta de buenas intenciones la puede firmar cualquiera, de derecha, de izquierda, de centro,
budistas, protestantes, evangélicos, jacobinos, católicos. Lo puede firmar la Santa Iglesia del Bienestar si se quiere. Y no va a pasar nada, pero sí es un veneno para quienes aparezcan en ella. No es lo mismo la derecha de Ecuador, la derecha de Chile, la derecha de Argentina, la derecha de Panamá, la derecha de Colombia, que la derecha mexicana, por mucho que estén los otros influenciados por el yunque. Tenemos que entender que esto es un conjunto de cuestiones idiosincráticas y cada país tiene su punto idiosincrático y psicológicamente eso nos divide. A mucha gente le caga como hablo yo, porque piensan que idiosincráticamente yo no conozco la mexicanidad y que entonces soy un gachupín opinando de temas de la nacionalidad mexicana. Mi padre era mexicano, mi madre era gallega y... Entonces, las cuestiones idiosincráticas, Isabel, son las que dividen, son las que nos parten. Yo sí le tengo miedo a firmar un documento como la Carta de Madrid, no por su contenido es inofensivo. El problema es el veneno que lleva, porque la víbora que lo plantea se llama Vox, y atrás de Vox está el yunque, y el yunque no es bien visto. Esas alucinaciones que tenían, que la conspiración judeomasónica, comunista, Santa Madre del Cielo. Hay muy pocos judíos en la masonería. La masonería no es el satanismo que la Santa Madre Iglesia quiere inculcarle a sus adeptos. Un día hacemos un especial de masonería y les voy a demostrar con documentos que hay un rompimiento en la iglesia católica, y de ahí surge un poco la estructura moderna de la masonería. Pero para concluir, yo creo, Isa, que lo que puede unir a los pueblos, por desgracia, la única cosa que nos puede unir para defendernos entre todos del narcocomunismo, del narcoterrorismo, de todos estos sátrapas como Andrés Manuel, Hugo Chávez, Díaz-Canel y demás, por desgracia, y lo digo con plena conciencia, va a ser el hambre. Va a ser el hambre. Cuando no tengamos nada en el estómago, cuando no tengamos que llevarle a nuestra familia para que coma, es cuando vamos a tomarnos de la mano y vamos a trascender fronteras. Ojalá no llegue ese momento en México. Entonces estás diciendo que México sí va corriendo a ser Venezuela y que ya no vamos a poder hacer nada y que vamos a ser Venezuela en poco tiempo. Yo no creo que en poco tiempo, a un mediano plazo, en unos años, yo creo que sí. ¿2 o 3 años? No, yo creo que esto nos va a llevar unos 5 o 6 años, porque la población mexicana no es el del universo de la venezolana, ni tampoco, volvemos a lo que yo decía, y vuelvo a insistir, ¿no? Como soy psicoanalista, me enajeno con esas cosas. Aquí está. Viene la cuestión esta de los puntos idiosincráticos. México no es lo mismo que Venezuela. Andrés Manuel, ¿qué ha perdido? Ha perdido nada. La pandemia no le ha hecho nada. López-Gatell no le ha hecho nada. No, nada lo envenena. Y les voy a decir por qué. Porque hasta ahorita tenemos que comer. Aunque nos ataque a las clases medias, aunque nos sojuzgue como nos sojuzga, este infeliz, este tartufo, como dice Fernández de Ceballos, no ha tocado todavía las fibras más sensibles que son el estómago. Pero de que nos está empujando para allá vamos. Y su discípula, la más traicionera, la más leal para él, pero traicionera a la democracia, es Claudia Sheinbaum. Yo no tengo nada en contra de ella porque sea judía. Yo tengo amigos en la comunidad judía adorables que amo entrañablemente. No, yo lo que juzgo en ella es su falta de capacidad para gobernar. Su sumisión a este tipejo asqueroso y cómo lo ha imitado, y entonces se ha vuelto una tirana, no por ser tirana ella, sino porque es servil al tirano. Es horrible. No nos representa a las mujeres, es la tipa más sumisa de la tierra que dices, esta mujer no merece ser mujer porque nos está poniendo en vergüenza al género siendo tan sumisa y tan dejada y tan callada y que no tiene personalidad propia. Asquerosa. A mí me pasaron un dato de Claudia Sheinbaum.
más que sumisa, más que entregada a López Obrador como un dios y con una adoración brutal, es una complicidad que tiene con una señora que se llama Beatriz Gutiérrez Müller. Totalmente. Ellas han tejido una complicidad. Esa complicidad tiene el apoyo de ni más ni menos Nicolás Maduro. Beatriz Gutiérrez Müller trajo por ella, convenció a Nicolás Maduro para que estuviera en el evento de la CELAC. Pues fue un error muy grande, Jesús, fue un error muy grande porque el señor, es más, Estados Unidos no se explica, o más bien le dijo a López Obrador que cómo es posible que no lo haya extraditado a Estados Unidos, donde está buscado por narcotráfico, violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Ahora, Amigos, no fue Estados Unidos quien se lo dijo, fueron los republicanos. A mí eso es lo que me tiene muy extrañada. ¿Cómo Biden le sigue aplaudiendo a pesar de todo lo que ha hecho? Bueno, pero son los republicanos de Estados Unidos. ¿Sí? Yo creo que más que aplaudirle, el problema es que ahorita los demócratas y Joe Biden está con tantos problemas en otros lados que ahorita México no es prioridad para él. Esa es una realidad, no está en su agenda, ¿eh? Y No. sabes que lo que sí está en la agenda de Biden es el problema migratorio, porque eso es lo que sí le está pisando los talones y por lo que se le han vuelto inclusive en contra hasta gente del propio Partido Demócrata. Entonces, como traen ese tornillito en la agenda, ahora ese es el que traen, que es el público. El que no es el público, digamos, que sí se toca en las agendas de alto nivel, en las reuniones de alto nivel, que por eso creo que es por la que viene ahora Blinken, que va Blinken a México el viernes, es el narcotráfico. Yo creo que por ahí hay un rollo que tiene que ver con el narco, con la forma en la que el narco está creciendo y con la forma en la que el narco está utilizando las remesas para lavar dinero. Ahí hay un rollo mucho más complicado. Ese es el de la agenda que no es pública. El de la agenda pública es la migración y el de la agenda que no es pública es la parte de seguridad. Yo particularmente creo que, y no sé si el otro día lo hablé con el doctor Corona, pero yo creo que Marcelo Ebrard ha hecho un juego, creo que bastante inteligente en el sentido de no terminar, de mantener la relación con los Estados Unidos de una manera bastante política y viendo las partes de afinidades y partes de conveniencias. Hay, digamos que una parte que yo intuyo, en la que Ebrard depende y respeta a un jefe y le da un lugar a un jefe, pero no a sus ideas. Y por el otro lado, creo que opera de una manera un poco más viendo a futuro, pensando en que no se terminen de dinamitar esos puentes con los Estados Unidos. Porque ustedes fíjense a dónde va este gobierno y ahorita me llama la atención lo que comentaba, por ejemplo, el doctor Corona. México definitivamente quiere dinamitar los puentes con Estados Unidos. Quiere dinamitarlos porque saben perfectamente que Estados Unidos no puede en este momento, ni puede cortar de tajo la relación con México, ni puede pelear con México porque muchas de las exportaciones de México son a Estados Unidos y Estados Unidos todavía tiene muchos intereses económicos en México. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo México? Está poniendo a prueba la paciencia de Biden y del equipo de Biden. Te voy a lanzar una bomba, te voy a lanzar otro torpedo, ahí te va otro misil, ahí te va otro misil, a ver en qué momento te encabronas. Y cuando te encabrones, ahí te mando a Marcelo para que te aliviane. Pero lo están haciendo así, le están estirando la liga a ver hasta dónde llega. Y por el otro lado le están tirando estúpidamente y absurdamente, también si lo quieren ver así, pero también manipuladoramente, están viendo la forma de tener o de empezar a tener el apoyo comercial de China y el apoyo de Rusia. Correcto. Porque por debajo del agua, no lo decimos públicamente, nadie lo admite, pero hay que entender que teniendo un país que se dice que el 40% está gobernado por el narco, yo no creo que el 40% esté no gobernado por el narco. Yo creo que el 60% o más está gobernado por el narco. Y entonces lo que quieres es tener la protección de Rusia, porque si Estados Unidos te declara al narcotráfico como terrorismo y entonces te quieres proteger, recordemos que este es un presidente paranoico. Este es un tipo paranoico que se quiere ver cómo protegerse y cómo cuidarse
y quiere tener todas las canicas en la mano. Quiere tener al ejército y quiere tener al narcotráfico. Quiere tener a China, quiere tener a Rusia, pero no suelta a Estados Unidos. Y por el otro lado, pues alaba las remesas, ¿no? Aplaude mucho las remesas que llegan a México, pero está claro que ni van a venir esas remesas de Rusia, ni van a venir de China, a menos que mandemos a todos esos mexicanos con trabajo ya asegurado a esos Sí, países. su alianza con China, Sí. Rusia y ahora con Corea es para sentir que tiene protección militar en dado caso de que tenga problema con Estados Unidos. Pero por lo menos él estúpidamente, no sé si estúpidamente o maquiavélicamente quiere mandar ese mensaje. Las dos La cosas, verdad es Juan. la verdad es que los Estados Unidos se ríen, ¿me entiendes? Se ríen porque saben que este es un presidente que tiene el tiempo contado, que tiene 3 años, menos de 3 años en el poder que le quedan, que ya no logró lo que pudo hacer y que ante el fracaso de su mandato, lo que está haciendo es tratar de agarrarse de donde puede. Primero creando polémicas, creando comentarios estúpidos, alimentando su circo de 3 pistas como lo que sucedió con Vox, por ejemplo. Pero por el otro lado, él continúa con un plan maquiavélico de querer hacer los bancos del bienestar para apoderarse del dinero, hacer darle para adelante y darle fuego a la ley, a la reforma eléctrica, porque siguen teniendo ese tema bien metido de la estatización de los servicios, y les vale un cacahuate la cantidad de litigios que esto va a causar y de multas que van a tener que pagar. No les importa, porque lo que quieren al final es transformar a México, como bien lo menciona el doctor Corona. Es un proceso que les va a tomar 5, 6, 7 años, pero ¿qué quiere la cúpula de López Obrador? Quieren un país pobre, con un gobierno rico, pero bien poderoso, pero bien protegido, que ni Estados Unidos pueda vulnerar. Y por eso no quiere a la clase media, y por eso se caga en la clase media, y por eso se dice lo que dice de la gente que vive en la colonia del Valle. Esa es la realidad. Ante eso estamos enfrentados. Pero si encima de todo eso, y perdón que me haya alargado, le sumamos todavía una oposición débil que comete errores como el que vimos de Vox, pues entonces todavía le estamos entregando más a ese circo de 3 pistas que tiene este gobierno. Así es, Juan. Y ¿sabes qué? Sinceramente, él quiere perpetuar a Morena por medio de su discípula Claudia, porque sabe que si la oposición gana, él se va a ir derechito y sin escalas a la cárcel. Totalmente, así es. Por todos los ilícitos que ha cometido. Amigos, disculpen, ya nos faltan pocos minutos para despedir el programa. Nos vamos despidiendo todos. Empezamos por Kenia. Kenia, despídete, por favor. Pues para variar, Isa, yo agradezco mucho que me invites a estos programas. Yo que pues soy la novata, se podría decir, me encanta porque la calidad de gente que siempre invitas, que sabe muchísimo y que aprendo mucho y me enriquecen. Gracias, Juan, Jorge, Jesús, porque la verdad es que me voy muy enriquecida y comprendiendo mucho más el entorno de todo lo que está sucediendo. Les agradezco muchísimo que me hayan invitado y que me permitan debatir con ustedes. Gracias, Kenia. Por favor, Jesús. Bueno, pues nada más y rápidamente decir, le hizo más daño, en mi opinión, Isa, la visita de Vox al PAN que la visita de Maduro a el morenismo. Y quiero agradecerte esta invitación, como siempre, tus programas llenos de inteligencia, con personalidades de muy altos vuelos. Un honor para mí conocer a esta señorita Kenia Gascón, que es una gran actriz, que es una gran escritora. Yo la he seguido por ahí en Facebook y es impactante su carrera como escritora y como actriz. Les agradezco mucho a mi querido Jorge Arriaga, que es un caballero, tiene el don de la caballerosidad. Juan Shein, otro caballero. Aquí el único patán pelado soy yo, pero bueno, ¿qué les digo? Soy gallego. Ni modo, Juan, Jesús, siempre te quiero decir, Juan, nunca vas a cambiar, así eres y así te quiero, Juan. Jesús. Me dice Juan porque Juan es guapo y yo soy feo. No, es broma, Jesús, es broma, ya sabes que te quiero mucho. Yo también. Adelante, Juan, por favor. No, Isa, nada más agradecerte por tu invitación. Para mí es un honor. Soy fan de Kenia, como siempre se lo he dicho, en todos los aspectos. Gracias por estar entre gente que admiro y que respeto. Gracias por la oportunidad de estar por primera vez aquí con Jorge, que lo leo todos los días ahí en Twitter. Me encanta su cuenta.
Y pues, ¿qué puedo decir el doctor Jesús Corona? La oportunidad de estar con ustedes, gente que admiro y que aprendo, y eso también te incluye a ti. Gracias, Isa, por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Juan. Estás de verdad correspondido plenamente. Gracias. Muchas gracias. Jorge, por favor, muchas gracias. No, gracias. También con lo mismo, estoy aquí muy contento de haber compartido con este programa con tantas luminarias. Y yo diría, ahorita que estamos en época, para despedir, porque ahora estamos en época de vacunas. Para mí, la vacuna que más necesitamos hoy en México se llama el PIC, que es lee, piensa, investiga y cuestiona. Y parte Muy bien. un gran Muy bien. problema es Excelente. esa falta de leer. Así es. Muchas gracias y de verdad, gracias a todos ustedes. Un honor para mí compartir con gente de tan alto nivel como ustedes. Gracias. Pues muchas gracias, Kenia, Jesús, Juan, Jorge. Fue un privilegio estar con ustedes. Y pues amigos del auditorio, pues ya saben, ya escucharon el debate, ya supieron qué es Vox, qué es el Yunque, qué es la Carta de Madrid. Dejo la reflexión para ustedes, para su criterio, para lo que quieran pensar. Sí, aquí todos tenemos un criterio. Finalmente el criterio va a ser de todos ustedes. Gracias por haber estado y ya saben que la resistencia está en sus manos. Muy buenas noches a todos. Gracias.